Marcos capítulo 1 entonces, versículos del 21 al 45, y conforme usted ya lo ubicó, le ruego que se ponga de pie y que podamos lecturar la palabra del Señor. Muy bien, la Biblia dice de la siguiente manera: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¡Ja! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido, él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Amado Dios, te damos muchas gracias por habernos permitido lecturar tu santa palabra, y te pedimos que en esta tarde tú sigas hablando a nuestros corazones. Muéstranos a través de tu palabra la persona de Jesús. Queremos conocer más a nuestro Salvador. Queremos conocer más de su carácter. Queremos saber de una manera tan clara, real y tan cercana. Queremos conocer a través de Marcos cómo era Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Te ruego me ayudes, amado Dios, a compartir la enseñanza con fidelidad para tu gloria, y te ruego que todos mis amados hermanos presentes sean edificados, y que lo que podamos aprender en esta tarde lo llevemos a nuestras vidas y lo pongamos por obra. Te ruego todo esto, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuertes las palmas al Señor, amado hermano y hermana. Muy bien, bueno, es un pasaje algo extenso, pero por lo menos vamos a ver 5 puntos muy sencillos y prácticos sobre todo. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchas personas vivían aterradas por los bombardeos y la destrucción que se iba dando día tras día. Había muchísimos muertos,
muchísimos heridos. Nadie tenía ciencia cierta cuándo acabaría esa guerra terrible. En medio de ese caos, cuando el primer ministro británico Winston Churchill hablaba por radio, la nación entera guardaba silencio. Cuando este hombre Churchill hablaba, comunicaba cómo iba la guerra, todos guardaban silencio, todos estaban atentos. Porque en tiempos cuando hay incertidumbre, en tiempos cuando hay convulsión, la gente necesita escuchar una voz con autoridad. Pero Churchill solamente podía animar a las personas, podía animar al pueblo, alentarlos a que continúen adelante soportando la guerra. Pero este hombre no podía hacer más, no podía detener la guerra, no podía sanar a los enfermos, no podía controlar la muerte. Y hoy, a través del pasaje que vamos a ver y que hemos leído, vamos a ver, hermanos, a alguien infinitamente mayor que Winston Churchill. Vamos a conocer a Jesús en una faceta, en su carácter de gracia, de misericordia. Vamos a ver que Jesús habla y cómo los demonios obedecen. Vamos a ver que Jesús toca a la persona enferma y la enfermedad se detiene. Vamos a ver cómo Jesús ordena y todo se somete, porque Cristo no tiene solamente autoridad humana, Cristo tiene autoridad divina. Y esto nos lleva justamente al tema de hoy. El tema de hoy se titula La autoridad y el poder del Rey. Hermanos, yo quiero que usted observe y observemos juntos, vamos a conocer un poco más a Jesús. Nosotros hablamos de Jesús, pero de pronto hoy usted va a ver un poco más a ese Jesús, un poco más cercano. Vamos a observar el carácter de Jesús, por lo menos parte de su carácter. Así es que quiero empezar con el primer punto, que le hemos titulado Su autoridad al enseñar. El primer punto que vamos a ver es su autoridad al enseñar. El versículo 21 y 22 de Marcos, capítulo 1, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo ya se estaban dando, y entrando Jesús en la sinagoga, ¿qué hacía Jesús en la sinagoga? Enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, mire, observe esta figura. Jesús entra a la sinagoga. Recuerde que la sinagoga era el ambiente donde ellos celebraban, digamos, un culto como el de nosotros. Era muy parecido. En la sinagoga se reunían a alabar con los salmos a Dios, se reunían a lecturar las escrituras, en este caso los rollos del Pentateuco. En la sinagoga se reunían a orar a Dios, pero también se reunían a escuchar una reflexión de la Sagrada Escritura. Así es que era muy parecido al culto cristiano de hoy en día. No se realizaban en la sinagoga sacrificio de animales porque la sinagoga no era el templo donde se hacían los sacrificios de animales, ¿se acuerda? Donde se sacrificaban los animales, los palominos, los carneros, etcétera, era en el templo que quedaba en Jerusalén. Así es que Jesús entró en la sinagoga y el texto dice algo impresionante, hermano. Miren lo que dice el texto, dice que se admiraban de su doctrina. Los oyentes que estaban en la sinagoga, los propios judíos que estaban escuchando a Jesús enseñar, se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué se admiraban de su doctrina? El texto nos dice por qué se admiraban. Porque enseñaba como quien tiene autoridad y no enseñaba como los escribas. ¿Sabe, hermano, un poco reflexionando, investigando cómo enseñaban los escribas? Miren, yo les voy a presentar cómo se llaman los escribas. Los escribas, primeramente los escribas eran los maestros de la ley.
Un escriba no era cualquier judío. Un escriba era un teólogo. Un escriba era un maestro, un conocedor al dedillo de la ley de Jehová. Un escriba, cuando enseñaba, sus afirmaciones tenían que ser necesariamente respaldadas por comentarios de otros maestros judíos del pasado. Lo voy a repetir. Un escriba no podía él afirmar sin antes avalarse de comentarios de maestros judíos de tiempos pasados. Jamás se le ocurría a un escriba dar una conclusión personal. Eso estaba totalmente prohibido. Pero qué diferente era cuando enseñaba Jesús. Cuando Jesús enseñaba, Él hablaba con autoridad propia. Jesús no necesitaba ir a otros maestros a que avalen lo que Jesús estaba enseñando. Él no necesitaba mencionar ninguna autoridad fuera de sí mismo. Hablaba Jesús con una autoridad absoluta sin mencionar expertos del pasado, pues Jesús era el Verbo de Dios. Amén. Así que Jesús no necesitaba ir y decir, el comentario del hermano tal dice así. No, Jesús daba las conclusiones porque Jesús tenía la verdad absoluta. Mientras que los escribas decían algo como esto: el rabí fulano de tal decía así, Jesús decía de la siguiente manera: yo os digo esto. ¿Cuántos se acuerdan del Sermón del Monte? Hemos leído el Sermón del Monte, es más, lo hemos estudiado el Sermón del Monte el año pasado. Y si usted recuerda, el Sermón del Monte lo encontramos en una amplitud de esa enseñanza en Mateo. En el capítulo del 5 al capítulo 7, ahí encontramos todo el Sermón del Monte. Y recuerde, hermano, que Jesús corrige con autoridad las enseñanzas que los líderes religiosos habían dado al pueblo. Muchos de ustedes recordarán esa frase que se repite como 7 veces. Oísteis que fue dicho a los antiguos tal cosa, decía Jesús. Oísteis que fue dicho, no matarás. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Oísteis que fue dicho, no darás carta de divorcio, etc. Jesús decía eso. Oísteis que fue dicho. Pero Él decía, pero yo os digo esto otro. ¿Se da cuenta cómo Jesús, con una autoridad absoluta, Él tenía la autoridad para poder corregir las enseñanzas de los líderes religiosos? Miremos, hermano, que el Sermón del Monte termina de una manera muy coincidente con lo que estamos viendo en Marcos. Quiero que usted lea Mateo capítulo 7, lo tenemos en la pantalla también. Mateo capítulo 7, versículos del 28 al 29. Miren cómo termina el Sermón del Monte. Miren con qué palabras termina el Sermón del Monte. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su enseñanza, de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se da cuenta la similitud de Marcos? Lo que pasa, hermano, es que los judíos escuchaban a Jesús, que Él corregía las interpretaciones de los judíos. Los judíos escuchaban a Jesús, que Él corregía a los maestros de la ley, corregía a los escribas, sin ningún temor. Jesús decía, oíste que fue dicho tal cosa, pero yo os digo esto otro. Jesús tenía amplia autoridad para corregir, para enseñar. Hermanos, ¿qué aprendemos de este primer punto? ¿Qué podemos decir? Que la autoridad de Cristo sigue hablándonos hoy. ¿Sabía eso usted, no? La autoridad de Cristo sigue hablándonos hoy a través de su palabra. Y no necesitamos nuevas revelaciones. No necesitamos, hermano, otro tipo de fuentes que nos traiga revelaciones adicionales. No las necesitamos. Porque la única revelación infalible, autoritativa
y debidamente completa, inerrante e infalible, la tenemos ya en las Sagradas Escrituras. Solamente necesitamos someternos a la Escritura y de esa manera usted estará bajo la autoridad de la palabra de Dios. Así que, hermano, vemos entonces ese primer punto, ¿no? Su autoridad en la enseñanza. Jesús enseñaba con autoridad. Usted, cuando enseñe a alguien de Dios, usted lo único que necesita es hablarle de la Biblia, de lo que la Biblia dice, sin añadirle ni quitarle. Y de esa manera usted también estará enseñando con la misma autoridad con que enseñaba Jesucristo. En segundo lugar, vamos a ver el segundo punto, su autoridad sobre los demonios. Su autoridad sobre los demonios. Versículo 23, sígame con sus vistas en su Biblia. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Hermano, quiero de que usted observe algo. Si usted está leyendo, mire, siguiendo la idea, la hilación desde que hemos empezado el versículo 21. Este hombre con espíritu inmundo que menciona este versículo asistía a los cultos, o por lo menos eso da a notar, que este era un hombre que asistía a los cultos en la sinagoga con regularidad. Escuchaba el mensaje, présteme atención, escuchaba este hombre con espíritu inmundo, este hombre endemoniado, escuchaba el mensaje que daban los escribas, los fariseos o cualquier otro hombre, cualquier otro judío. Y sabe, hermano, no pasaba nada extraño. Este hombre endemoniado estaba allí. Era un miembro más del servicio, del culto en la sinagoga. Escuchaba el mensaje, alababa como los demás y no pasaba nada. Es decir, el demonio no se manifestaba hasta que apareció Jesucristo. La expresión, présteme atención, la expresión para el espíritu inmundo del versículo 23, donde dice, dio voces, así dice, ¿no? Y el espíritu dice, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. La expresión dio voces o dar voces debería traducirse mejor, la Reina Valera no es tan clara aquí, pero debería traducirse mejor como se puso a gritar. Se puso a gritar. O sea, este hombre, al escuchar el mensaje de Jesús, este hombre empezó a gritar. Empezó a dar voces. Y esto es evidente, hermano. Los demonios no pueden soportar la presencia de la santidad única del Hijo de Dios. Los demonios no pueden soportar tanta bondad junta. Los demonios no pueden soportar la presencia de Jesús y por ende empiezan a gritar. Ahora, observe algo impactante. El versículo nos dice algo. El demonio reconoce quién es Jesús. Versículo 24. Dice, ¿qué tienes con nosotros? Mira, cómo empieza a manifestarse el demonio. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Miren lo que agrega el demonio. Sé quién eres, el Santo de Dios. Hermano, mire, los demonios tienen una mejor teología que muchos de los cristianos de hoy en día. Los demonios conocían muy bien a Jesucristo. Los demonios conocen, hermanos, conocen quién es el Santo de Dios. Y así como lo conocen, dice la Biblia en Santiago, que tiemblan. Así dice, ¿no? Los demonios creen y tiemblan. Pero a veces, hermano, el mismo creyente actúa peor que un demonio. No cree y tampoco tiembla. Pero vemos aquí este demonio cómo identificó de una manera tan clara, tan contundente a Jesús como el Santo de Dios.
Si de por sí la enseñanza que traía Jesús en la sinagoga estaba sorprendiendo a muchos de los que estaban escuchando, sus obras lo dejarían muchos más impactados. Las obras que estaría empezando a realizar Jesucristo los iba a dejar a todos los que estaban observando con la boca abierta, sorprendidos. Leamos el versículo 25 y 26. Pero Jesús le reprendió diciendo, ¿qué le dijo Jesús? Cállate y sal de él. Hermano, ¿sabe? Está mal como lo he leído. Cállate y sal de él, lo he leído. No. Los signos de admiración son importantes. Está expresando una exclamación con un tono de voz fuera de lo usual. Jesús está diciendo algo como esto. Cállate y sal de él. Está hablando Jesús con autoridad, hermanos. Y el espíritu inmundo, dice el texto, sacudiéndolo con violencia, dicho de otro modo, produciéndole convulsiones y clamando a gran voz, dicho de otra manera, dando gritos, salió de él. Recuerdo cuando Jesús se fue al pueblo de Gadara y también ahí tuvo un encuentro con un hombre endemoniado, ¿no? Usted se acuerda la historia. De la misma manera, los demonios que eran legiones, que estaban en este cuerpo de este hombre endemoniado, le rogaban a Jesús que no los echara al desierto, sino que les permitiera, por favor, le rogaban a Jesús, que les permitiera que entren a ese cuerpo de ese hato de cerdos, porque los demonios tiemblan a la presencia de Jesús. Hermanos, el centro del pasaje no es el demonio, ¿verdad? El centro del pasaje de Marcos no es admirar al demonio. No es, hermano, ver la maldad de los demonios. El centro del versículo es Cristo, hermano. Es la autoridad de Cristo sobre los demonios. Quiere mostrarnos Marco que Jesús tiene toda la autoridad y tiene esa autoridad para echar fuera a los demonios, y esa autoridad asombraría a propios y a extraños, asombraría a creyentes y a no creyentes. Por eso el versículo 27 y 28 de Marcos dice, y todos se asombraron. ¿Qué pasaron con los que estaban viendo todo eso? Se asombraron. Dice, todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, conversaban, no entendían. Estaban estupefactos, ellos estaban sorprendidos, estaban dialogando. ¿Qué es esto?, decía el uno al otro. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Iglesia, aprendemos algo de este versículo, de este pasaje, de este segundo punto. Hermano, Cristo no se pone a luchar para tener autoridad, ¿verdad que no? Cristo no está luchando contra ese enemigo, ese demonio, para tener autoridad. No, Cristo tiene autoridad. Y sea que nosotros creamos o que no creamos, eso no va a cambiar. Cristo es el Rey. Cristo es el que tiene autoridad. Ahora, hermano, escuche. No existe, y lo voy a repetir, no existe poder espiritual, ni humano, ni demoníaco que esté por encima de Jesús. No existe. No existe, hermano. ¿Te das cuenta, iglesia, quién es realmente Jesús? Él es el Dios todopoderoso. Bien hacemos entonces nosotros, la iglesia, bien hacemos en confiar a ojos cerrados en su poder soberano, hermano. Hacemos bien en confiar en Jesús. Hermano, nosotros no necesitamos ver cosas sobrenaturales hoy en día para saber que Jesús es todopoderoso. No necesitamos ver que el techo salga volando. No necesitamos ver, hermano, que empiece aquí a haber cosas sorprendentes. La Biblia dice que Él es un Dios todopoderoso y no va a afectar en nada
que nosotros dudemos. Él seguirá siendo todopoderoso. Él ha sido siempre todopoderoso. Por eso Él es un Dios inmutable que no cambia, porque nadie, ningún ser humano puede añadir algo más a la realidad de que Jesús es poderoso. Hermano, nosotros tenemos que confiar entonces en Cristo. Jesús no solo tiene autoridad sobre el mensaje que trae al pueblo judío. Jesús no solamente tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Hermano, su autoridad trasciende todo lo que usted pueda pensar. Ninguna enfermedad, inclusive, se le resiste a Jesús. Y esto me permite ir al tercer punto de la enseñanza, que es su autoridad sobre la enfermedad y el sufrimiento. Su autoridad sobre la enfermedad y el sufrimiento. Versículo 29 al 31. Lea conmigo, por favor. Dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, pero los acompañaba también Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces Jesús se acercó y la tomó de la mano a la suegra de Simón. Usted sabe que Simón es Pedro. Y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. ¿Y qué pasó con la suegra de Pedro? Le servía. Hermano, Jesús sana a la suegra de Pedro con la misma autoridad que echó fuera a los demonios, con la misma autoridad con que enseñaba en la sinagoga. Jesús sanó a la suegra de Pedro, hermano. La suegra de Pedro tenía una enfermedad. Estaba con fiebre, probablemente tenía algún tipo de infección. Estaba leyendo un poco, hermano, que dentro del pueblo judío ellos son muy místicos. Los judíos siempre es un pueblo místico, lleno de misterios, de algunas cábalas. Hacían diferentes tipos de ritos. Inclusive cuando había fiebre, ellos mezclaban algunas ideas, digamos, de los pueblos cercanos, algunas cosas que obviamente rayaban mucho en lo misterioso, en lo místico, y trataban de esa manera de poder solucionar algún tipo de enfermedad. Bueno, Jesús no tenía que hacer nada de esas cosas. Jesús lo único que tenía que hacer era dar órdenes a la enfermedad para que se retire. Ni siquiera hablar, solamente compensar. Pero quiero que veamos lo que este milagro de la sanidad de la suegra de Pedro, quiero que veamos que este milagro nos enseña tres cosas de tres personas. Primeramente, acerca de Jesús. Este milagro nos enseña algo acerca de Jesús. Jesús, hermano, no necesitaba una gran audiencia para demostrar su poder. Si bien es cierto, Jesús sanó a este endemoniado en la sinagoga en presencia de muchas personas, lo libertó, pero Jesús, hermano, está ahora en otro contexto, está ahora en un hogar sencillo, con pocas personas, probablemente estaba la suegra, quizás la esposa de Pedro, quizás algún otro pariente, y Jesús con los 4 discípulos que había llamado. No había más personas. Así que Jesús no necesita una gran audiencia para demostrar su poder. Estaba tan dispuesto a sanar en la intimidad de una sencilla casa con pocas personas como hacerlo entre la multitud, con mucha gente, como lo hizo en la sinagoga. Nunca, escuche, nunca Jesús estaba demasiado cansado para ayudar al que necesitaba de él. Jesús nunca estaba suficiente cansado para ir a hacer el bien. La necesidad de otros siempre era la prioridad para Jesús. Si Jesús veía que alguien tenía una necesidad, para Jesús era una prioridad. Ayudar, servir.
Ahora bien, ¿cómo estamos nosotros con respecto a ayudar a los demás? ¿Estamos siempre dispuestos a ayudar a aquel que necesita de nosotros? ¿Estamos dispuestos a hacerlo como Jesús estaba siempre dispuesto? ¿Ayudamos solo para ser vistos? ¿Nos ponemos a servir para que nos vean? ¿O lo hacemos aunque nadie nos lo reconozca? Jesús hacía eso, ¿verdad? Jesús servía y hacía el bien delante de mucha gente o delante de poca gente. Él no buscaba aplausos, él solamente buscaba hacer el bien. Él solamente buscaba servir. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar también. En segundo lugar, ¿qué aprendemos de este milagro acerca de los discípulos que acompañaron a Jesús? Bueno, los discípulos, observe esto y esto es muy interesante. Ellos tenían poco tiempo de conocer a Jesús, poco tiempo, a lo mucho 1 año y unos meses más. Jesús había conocido a Pedro y a Andrés, su hermano, en otra circunstancia, que lo hemos visto semanas atrás. Pero había pasado más o menos 1 año y algunos meses que estaban conociendo a Jesús. Pero estaban caminando con Jesús, hermano, hacía pocas semanas. Recuerden que Jesús los había acabado de llamar de la pesca. Dejen las redes, porque desde ahora yo haré que sean pescadores de hombres. Los había acabado de llamar, ahora estaban caminando con Jesús, hermano. Tenían poquísimo tiempo. Sin embargo, en ese corto tiempo, ellos ya habían aprendido a presentarle todos sus problemas a Jesús. Miren, hermano, estos discípulos ya habían aprendido a presentarle todos sus problemas a Jesús. Lea conmigo el versículo 30, por favor. Mira lo que dice el versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. ¿Ese era un problema o no era un problema? Ese era un problema. Esa era una dificultad. Esa era una necesidad. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Pero mira lo que hicieron los discípulos. Y enseguida, ¿qué hicieron los discípulos? Le hablaron de ella. Mira, hermano, prontamente. O sea, recién estaban caminando con Jesús y ellos ya habían aprendido a poner en Jesús todos sus problemas. Quiero que escuche el comentario de Paul Tournier, que es un médico y pastor suizo. Escuche lo que él escribe respecto a este pasaje. Solía visitar a un anciano pastor que nunca me dejaba marchar sin hacer oración con él. Me conmovía la extrema sencillez de las oraciones del anciano. Parecía sencillamente que continuaba una conversación íntima e ininterrumpida con Jesús. En una ocasión, cuando volví a casa, hablé de esto con mi mujer. Juntos le pedimos a Dios que nos diera a nosotros también aquel íntimo compañerismo con Jesús que tenía el anciano pastor. Desde entonces, Jesús es siempre el centro de mi devoción y mi compañero de viaje. Jesús es un amigo con el que puedo conversar todo lo que me sucede en la vida. Él comparte mi gozo y mi dolor, mis esperanzas y mis temores, como dice el himno. Escuche, hay un himno que dice así: ¿te hallas débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Hermanos, en tan poco tiempo los discípulos, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, habían aprendido lo que llegaría a ser el hábito de su vida. ¿Cuál iba a ser el hábito de su vida? Llevar todos sus problemas en oración a Jesús. Llevar todas sus cargas a Jesús y pedirle ayuda para resolverlos. Eso aprendieron ellos en tan poco tiempo. Aprendieron a tener una intimidad con Jesús. Aprendieron a que sus problemas ellos podían entregarle a Jesús y Jesús podía ayudarles a resolver sus problemas. ¿Qué aprendemos nosotros aquí? ¿Estás llevando tus cargas y tus anhelos a Jesús en oración? ¿O lo estás llevando tú solo?
¿Estás teniendo intimidad cada día más fluida con Jesús como tu amigo fiel? ¿Compartes con Él tus dudas, tus anhelos, tus preocupaciones? Esto fue lo que ellos aprendieron prontamente. Llevar sus problemas, sus decisiones, sus anhelos, sus deseos, llevarlo a Jesús. ¿Qué aprendemos también a través de este milagro con respecto a la suegra de Pedro? Miren, la suegra de Pedro algo también nos puede enseñar. Tan pronto como la suegra de Pedro se sintió mejor, tan pronto como la suegra de Pedro fue sanada de su enfermedad, ¿qué hizo esta mujer? Empezó a servirles, no solamente a Jesús, sino a todos los que necesitaban de su atención. Hermanos, Jesús nos ayuda para que podamos ayudar a otros también. Jesús no nos va a ayudar para que nosotros estemos bien y que el resto no esté bien. Jesús nos va a servir, nos va a ayudar para que nosotros, hermanos, podamos también seguir dando por gracia lo que hemos recibido a los que necesitan de nuestra ayuda. Ahora Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, pero también sobre todo tipo de sufrimiento. Y esto lo veremos en los versículos siguientes, versículos del 32 al 34. Vamos a leerlo, versículos 32 al 34. Mire, no solamente Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, sino también sobre todo tipo de sufrimiento. Lea conmigo. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó, escuche bien lo que dice, tenga cuidado, y sanó a muchos, no dice a todos, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos, no dice todos, los demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hermano, aquí podemos ver sufrimiento en muchas personas. Algunos sufrían de enfermedades físicas, no detalla qué tipo de enfermedades, podían ser quizás enfermedades del corazón, de la columna, gastritis, qué sé yo. Dice diversas enfermedades. Algunos sufrían entonces enfermedades físicas y algunos otros sufrían enfermedades espirituales, es decir, estaban endemoniados. Esto es una realidad, hermanos. Esto es una realidad. La Biblia jamás niega el sufrimiento. La Biblia jamás tapa el sufrimiento, ni siquiera de los creyentes. Recuerda, hermanos, que nosotros los cristianos también sufrimos. El hecho de ser creyente, el hecho de ser fieles cristianos, no significa que no vamos a estar ajenos al sufrimiento. No significa eso. Es más, en palabras de Jesús, en Juan capítulo 16, versículo 33, dijo lo siguiente. Juan 16, 33 dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué dijo Jesús para que en Él tengamos paz? En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué significa aflicción? Dolor, sufrimiento, dificultades. Pero Jesús nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, Jesús nunca, la Biblia nunca habla o promete que el creyente nunca va a sufrir. No, eso es una falacia, es una mentira. Es más, el evangelio en sí, o mejor dicho, el seguir el evangelio fielmente implica sufrir por la causa de Cristo. Sin sufrimiento, hermano, si no sufrimos por la causa de Cristo, no somos creyentes. Así de sencillo. Si nosotros no sufrimos por la causa del evangelio y por la causa de Cristo, no somos creyentes, estamos autoengañados. El creyente sincero, verdadero, genuino, imperfecto va a sufrir. Y el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Pero aquí debemos entender algo con equilibrio bíblico, hermano. Jesús sí puede sanar todas las enfermedades. ¿Y por qué puede sanar Jesús todas las enfermedades? Porque acabamos de decir que Jesús es todopoderoso.
Pero el énfasis del Evangelio y el énfasis de este pasaje no es mostrar que Jesús sana todas las enfermedades. Ese no es el énfasis. El énfasis es mostrarnos a Jesús como quien tiene la más alta autoridad y que nadie más que Él es el único que tiene autoridad sobre todo lo que existe. Ese es el énfasis. El énfasis no es saber que Jesús quiere o desea sanar a todas las enfermedades. Ese no es el énfasis. El énfasis, lo estoy repitiendo, es conocer que Jesús es el único que tiene la máxima autoridad en todo lo que existe. La Biblia y la historia de la iglesia, hermanos, tiene un registro claro de muchos creyentes que no fueron sanados de sus enfermedades. Uno de ellos es el propio apóstol Pablo. Pero aparte de Pablo, hay registros históricos de muchos hombres y mujeres en la historia de la iglesia cristiana que han muerto sin ser sanados de sus enfermedades. Y no solamente eso, han muerto sufriendo, han muerto quemados, han muerto despedazados, han muerto comidos por las fieras más salvajes. Así es que, hermano, y a pesar que estos cristianos sufrieron diferentes tipos de sufrimiento, valga la redundancia, y sufrieron cualquier tipo de enfermedad, eso no impidió que siguieran sirviendo a Dios. Y esto lo podemos ver en este mismo versículo. En este mismo versículo vamos a ver que Marcos dice en el versículo 32 que le trajeron todos los que tenían enfermedades. Los trajeron a todos sus enfermos, literalmente. A todos los enfermos, cuando terminó el día de reposo, dijeron, vamos a llevarlo a Jesús, porque Jesús ha liberado al endemoniado. Quizás ya se enteraron de que sanó a la suegra de Pedro también. Vamos a llevar a todos nuestros enfermos, todos, llevémoslo. Y llevaron a los endemoniados. Pero lea conmigo el versículo 34. Lea el versículo 34, hermano, con detenimiento y observe claramente que Marcos dice que no sanó a todos los enfermos. Jesús no sanó a todos los enfermos, no porque no podía, sencillamente porque no era la intención mostrar que Él quería sanarlos a todos. Él quería sencillamente que nosotros aprendamos que Él tiene autoridad sobre todo asunto, aún sobre las enfermedades. Pero también vemos que no liberó a todos los endemoniados, sino a muchos. Lea conmigo el versículo 34. Y sanó. ¿A cuántos sanó? A muchos. ¿Pero cuántos llevaron? Todos los enfermos. ¿Cuántos fueron sanados? Muchos. Si llevaron 100 enfermos, sanó Jesús 90. 90 de 100 es bastante, pero no son todos. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y sigue diciendo, y echó fuera muchos demonios, no a todos. Hermanos, algunos de ustedes están atravesando enfermedades. Algunos de ustedes están pasando por diferentes tipos de dolencias, no solamente físicas, sino también quizás emocionales. Están pasando momentos difíciles. Y este pasaje, hermano, quiero que usted entienda algo. Este pasaje no nos invita a pensar que Dios está en la obligación de sanarnos de todas nuestras enfermedades. Dios no está en la obligación de sanarnos. Ahora, tampoco Dios está en la obligación de quitarnos todos los sufrimientos. Este pasaje, lo único que Marcos quiere que la iglesia entienda es que aprendamos a descansar y aprendamos a confiar en la autoridad soberana que tiene Cristo en medio de la enfermedad y de tu sufrimiento. Iglesia, si tú estás enfermo, si tú estás pasando algún tipo de sufrimiento, quiero que tú sepas algo, que en medio de tu enfermedad, en medio de tu sufrimiento,
Cristo tiene autoridad y Él es el que te sostendrá. Si te sana, bien. Pero si no te sana, te sostendrá hasta el último día de tu vida. Así es que, iglesia del Señor, a veces Dios sana, pero a veces no. A veces solamente nos sostiene en medio del dolor para terminar nuestra carrera. Pablo dice en la Biblia que él oró 3 veces, ¿no? Y Jesús le dijo, Jesús le dijo, no te voy a sanar. Bástate, confórmate con mi regalo, con mi favor que no te lo mereces, con mi gracia, eso que te sea suficiente. Y Pablo entendió, sí, es suficiente tu gracia, Señor. No necesito ser sano, suficiente tu gracia, suficiente el favor que tú me das cada día. Suficiente tus misericordias que son nuevas cada mañana. Es suficiente, Señor. No necesito ser sano. Suficiente con lo que ya me diste. Suficiente con saber que ya soy salvo. Suficiente con conocer que ya tengo vida eterna. Suficiente es, Señor. Si tú dices no te voy a sanar, Señor, yo te seguiré sirviendo. Porque estoy en tus manos y sé que tú me sostendrás. Tú no dejarás que mi pie caiga en la incredulidad. Tú me vas a sostener hasta el día que me toque partir. Eso es el amor de Dios, hermano. Un amor incomparable. Hermanos, Pablo le escribió a los romanos que estaban pasando, como muchos cristianos de aquel entonces, las siguientes palabras que lo encontramos en Romanos 8:28. Muy conocido, muchas veces lo hemos mencionado. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas o malas, dificultades, enfermedades, problemas económicos, todas las cosas, buenas o malas, en tu trabajo, en tu matrimonio, dentro de la iglesia, dentro de la familia, todas las cosas, hermano, todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es que, hermanos, ¿qué más que eso? ¿Qué más saber, hermano? Que ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución. Nada, hermano. Ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar. Así es que, hermano, podemos disfrutar entonces nuestra estadía aquí, sabiendo que en medio de tu enfermedad y en medio de tu sufrimiento, Cristo está con nosotros siempre. Después de un día, fuerte las palmas al Señor si quieres aplaudirle. Después de un día agotador en que Jesús había estado sanando, liberando a muchos, predicando el evangelio, Jesús se aparta a orar. Lo que me lleva al penúltimo punto. Su autoridad dependía de la comunión con el Padre. Mira, hermano, su autoridad, que estamos viendo hasta ahorita, su autoridad y su poder, dependía de la comunión con el Padre. Versículo 35, lea conmigo el 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, lo que para nosotros sería de madrugada, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía en el lugar desierto? Allí oraba. Esto es hermoso, hermano. Mira esta figura. El Hijo de Dios vive en dependencia y comunión con su Padre. El Hijo de Dios no se desligaba de su Padre, siendo Dios hombre, pero Él seguía sujeto a su Padre, quien era su autoridad. En ese momento Jesús estaba haciendo una misión que le había sido encargada por la Trinidad en sí, de que Él venga a cumplir una misión de salvar a los pecadores. Jesús entonces mantenía una dependencia y una comunión
con el Creador, con el Padre en este caso. Escuche lo que dice el pastor escocés William Barclay. Dice lo siguiente. Escuche, miren estas palabras como él nos presenta este comentario. Jesús sabía que si había de encontrarse con los hombres, si había de ministrar a los hombres, primero tenía que encontrarse con Dios. Mire, lo voy a repetir. Jesús sabía que si había de encontrarse con los hombres, si había de servir a los hombres, si había de ministrar a los hombres, primero tenía que encontrarse con Dios. Si la oración era algo necesario para Jesús, ¿cuánto más lo será para nosotros? Y cuando todos quieren retener a Jesús en Capernaum, cuando todos quieren seguir siendo sanados por Jesús, querían ver milagros de liberación, Jesús da mayor importancia a su labor principal que vimos el tema anterior, predicar el Evangelio. Hermano, Jesús no perdía el foco de su llamado, de su ministerio, de su verdadera misión. Jesús no perdía el foco. Él seguía siempre pendiente de cuál era su principal misión en esta tierra. Predicar el Evangelio. Lea conmigo los versículos del 36 al 39. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron: todos te buscan, Jesús. Jesús, todos te buscan. ¿Dónde te has metido? Versículo 38. Jesús les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué había venido Jesús a la tierra? ¿Para sanar a los enfermos? No, para predicar la buena noticia. Versículo 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Hermano, lo que podemos aprender aquí es que no fueron los milagros la misión principal de Jesús. No fue sanar a las personas, no fue, hermano, traer libertad a los endemoniados. Esa no fue su principal labor. No fue bautizar, fue predicar el Evangelio. Su prioridad sigue siendo la misma, predicar el Evangelio. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Prediquen el Evangelio y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, esta era la misión principal de Jesús y esa debe seguir siendo nuestra propia misión. Nuestra propia misión debe seguir siendo predicar el Evangelio, la buena noticia, el mensaje de salvación. Vámonos ahora sí sobre el final, hermanos. Para los tiempos bíblicos había una enfermedad muy terrible. Y ahora que estamos leyendo la Biblia en 3 años, ¿no? Según una secuencia que tenemos, hemos pasado ya en Levítico, hemos leído bastante sobre la lepra. ¿Se acuerdan? ¿Han leído la lepra, no? Bastante, hermano. Y esta era una de las peores enfermedades de aquel tiempo. No había cura, hermanos. Aquel que tenía la lepra se le consideraba indigno, impuro. Se le consideraba muchas veces como una persona de desprecio. Y eran separados de la comunidad. No podían continuar viviendo con los demás, con sus familias no podían seguir viviendo. Eran confinados a una muerte lenta y muchas veces en la soledad. Pues aún sus propias familias no les era tan fácil acercarse a ellos. Un leproso tenía que llevar la ropa desgarrada, la cabeza descubierta, el labio superior tapado, y cuando iba andando tenía que gritar para advertir su presencia y tenía que decir: inmundo, inmundo, para que la gente sepa que era un leproso y que todos se fueran lejos de él. Porque si él no decía eso, estaba faltando
a una de las leyes de aquel tiempo. Yo me imagino una persona con lepra, hermano, ¿cómo se sentiría? Me acuerdo mucho en la década, si no me equivoco, principios de los 80, más o menos, quizás en Perú, empezó esa famosa peste rosada, ¿se acuerda? Le llamaron así, la peste rosa, que luego un poco más fue dándose la información del VIH, SIDA. Cuando alguien se enteraba que en tal casa había una persona con SIDA, muchos no querían pasar ni por la puerta de esa casa. Una oportunidad yo fui a La Caleta a sacarme análisis de sangre. Justamente para eso me pedían en un trabajo. Me sacaban todo tipo de exámenes. La famosa prueba de ELISA, VIH. Y bueno, obviamente muchos hacían cola, algunos asustados. Y cuando alguno de ellos recibían la noticia que eran positivos, eran portadores, hermano, usted no sabe cómo salían destrozados. Destrozados, hermano. La gente los miraba mal. Quizás como si fuera algo repugnante. Eran mal vistos. Hoy, un poco como que la situación ha mejorado para los enfermos de SIDA. Ahora hay tratamientos, hay vacunas, hay antivirales. Bueno, hay todo un proceso que ha cambiado. Ha mejorado, a Dios gracias. Claro, sigue siendo una enfermedad mortal en su gran mayoría. Pueden tener muchos años de ser portadores, de 10 a 15 años, hasta que la enfermedad se manifiesta. Yo me imagino que los leprosos de este tiempo vivían absolutamente deprimidos, con una vida quebrada, sin familia. Si era una mamá, se tenía que olvidar de sus hijos. Si era un esposo, tenía que olvidarse de su familia. Y si eran los hijos, eran separados de los padres. ¡Qué terrible! Veamos el último punto de la autoridad y del poder soberano de Jesús. El punto número 5, su autoridad para limpiar al que es impuro. Su autoridad para limpiar al impuro. Vamos a leer los últimos 5 o 6 versículos, los últimos. Versículo 40. Vino a él, a Jesús, un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, es decir, se postró, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo ¿qué? Misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Mi hermano, le tocó. Jesús tocó al que tenía lepra y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, el ex leproso, comenzó a publicarlo mucho, comenzó a hablar de Jesús, comenzó a hacerle publicidad a Cristo y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Yo quiero que imagine esta escena para ir terminando ya. Un leproso se acerca, una persona, como lo hemos descrito antes, aborrecida por muchos, y le dice a Jesús, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Qué declaración, hermano, tan impresionante. Qué declaración más singular. El leproso, escuche, el leproso no duda del poder de Cristo. O sea, el leproso estaba convencido que Cristo lo podía sanar. Él no duda nada del poder de Cristo. ¿Sabe de lo que duda el leproso? El leproso duda
si Cristo estaría dispuesto a hacerlo. De eso duda. Por eso es que le dice, si quieres, puedes sanarme. O sea, si tienes el deseo, puedes sanarme. Porque yo sé que tú lo puedes hacer. Yo estoy seguro que tú tienes el poder para sanarme. Tu fama ha sido tan grande que a mis oídos ha llegado que tú eres el único que puede sanar todas las enfermedades. O sea, yo sí sé que tú me puedes sanar. Lo único que estoy dudando es si quieres hacerlo. Y Jesús le responde y le dice, quiero. Sí quiero hacerlo. Le pone la mano, lo toca al leproso. Era algo inaudito que eso ocurriera en ese tiempo. Un judío estaba absolutamente prohibido que un hombre, un judío, pueda tocar a un leproso. No podían tocarlos. Pero sin embargo Jesús lo toca y al instante, con toda su autoridad y con todo su poder, la lepra desaparece de aquel hombre y este hombre queda absolutamente limpio. Esto, hermano, para esos tiempos era inaudito. Era prohibido tocar a un leproso. Porque la lepra representaba impureza, hermano. La lepra representaba rechazo, marginación. La lepra representaba, hermano, una vida arruinada, quebrada. Pero cuando Cristo toca al impuro, Cristo no se contamina, sino más bien el impuro es limpiado. Y eso es lo que ha pasado contigo y conmigo. La lepra tipifica al pecado que nos separaba de Dios. La lepra bien podría entenderse como ese pecado que nos presentaba como algo nauseabundo para Dios. El pecado, hermano, bien podía representar nuestro grado de impureza delante de Dios. Éramos indignos, éramos pecadores y como pecadores estábamos separados de la gloria de Dios. Estábamos alejados del Señor, no podíamos acercarnos a Dios, se nos era prohibido acercarnos a Dios porque no podíamos siquiera, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo dice la Escritura. La lepra del pecado nos ponía impuros delante de Dios. Pero Cristo tiene misericordia de los impuros como nosotros. Cristo tiene misericordia de los impuros que están afuera, de los leprosos espirituales que están afuera. Cristo tiene misericordia de ellos y con la misma autoridad que te limpió a ti del pecado, con esa misma autoridad puede seguir limpiando a muchos del pecado. Hermanos, termino con esto. En esta sección que hemos leído, vemos que su palabra tiene autoridad. Amén. La palabra de Dios, de Cristo, tiene autoridad. Pero no solamente hemos visto eso. Hemos visto también que los demonios le obedecen. Además, que las enfermedades se someten a la voluntad de Cristo y que el impuro es limpiado. ¿Cuántos impuros hay aquí en esta noche que ahora somos aceptados por Dios? Hermanos, ¿pero por qué? ¿Por qué Marcos nos presenta en esta sección la autoridad y el poder de Jesús? Porque lo que Marcos quiere que tú y yo veamos es que Jesús es el Rey y que el Rey es soberano y que lo que dice este Rey siempre se hará bajo su voluntad. La gran pregunta entonces, hermano, no es ¿qué más puede hacer Jesús? Aparte de sanar, de liberar de los demonios, de tener autoridad en su enseñanza, de limpiar al impuro, ¿qué más puede hacer Jesús? Esa no es la pregunta que debemos hacernos hoy. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿te estás rindiendo a la autoridad de Cristo? ¿Nos estamos rindiendo, hermanos, iglesia, a la autoridad de Jesús? ¿Estamos siendo obedientes a su palabra? ¿Nos estamos sometiendo a Él?
¿O sencillamente seguimos haciendo lo que mejor nos parezca? Porque la idea no es hacer lo que mejor nos parezca. La idea es someternos al Señor, a su autoridad, a su señorío. Hoy quiero invitarlos a todos ustedes, incluyéndome, a acercarnos a Cristo una vez más, en arrepentimiento por los pecados que hayamos cometido. Y someternos de tal manera a su vida de autoridad, a la vida de autoridad que tiene Cristo y que debe tener Cristo sobre su iglesia. Hoy debemos de someternos a Él y debemos de dejar de hacer nuestra propia voluntad. Oremos.